Compañeras y compañeros, tahuasquenses, espirituanos, queridos combatientes, el primer pensamiento un día como hoy es para los caídos a lo largo de esta lucha. Ellos constituyen un paradigma y símbolo de esfuerzo y el sacrificio de millones de cubanos. Por estos días, hace 64 años, la región central de Cuba se estremecía ante el empuje del ejército rebelde, que en una cruzada libertadora y sin precedentes había tomado numerosos pueblos y ciudades en esta parte de la isla y estaba a punto de darle la estocada final a la tiranía en Santa Clara, bajo las órdenes del Che Guevara, y en Yaguajay con Camilo Cienfuegos al frente. Muchos de los protagonistas de aquellos hechos, por fortuna, aún se encuentran entre nosotros y dan testimonio de la efervescencia libertaria que vivimos en las jornadas finales de 1958 en la antigua provincia de Las Villas, escenario de decenas de acciones combativas y donde la historia quiso que terminara la gesta rebelde. El avance impetuoso de las columnas rebeldes, tal y como ordenara el comandante en jefe Fidel Castro Ruz desde la Sierra Maestra, y la respuesta del pueblo a la convocatoria de la huelga general revolucionaria, contribuyeron de forma decisiva a consolidar el triunfo del 1 de enero de 1959. Ese día, único en la historia de nuestro país, no marcó el final de la lucha, sino el principio de una nueva etapa en que la revolución cubana no ha descansado ni un solo día. Ya lo advertía nuestro invicto comandante en jefe desde fechas tan tempranas como aquel 6 de enero de 1959, en su marcha triunfal de la Caravana de la Victoria. Es importante que el pueblo sepa desde hoy y comprenda que la revolución no podrá ser tarea de un día, ni de 2 ni de 3, que nuestros males no encontrarán solución de la noche a la mañana, que será preciso trabajar mucho. La revolución tendrá que realizarse paso a paso, poco a poco, y sin otra divisa también que no sea la del triunfo. O como nos alertara 2 días después, en su primer discurso, al entrar a la capital del país: la tiranía ha sido derrocada, la alegría es inmensa y sin embargo queda mucho por hacer todavía. No nos engañemos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Quizás en lo adelante todo sea más difícil. Nos reunimos hoy para celebrar este nuevo aniversario del triunfo de la Revolución Cubana y lo hacemos desde Tahuasco, sede provincial de las actividades centrales por la efeméride, municipio que recoge múltiples acontecimientos de gran valor histórico en la lucha por la libertad y está estrechamente vinculado a las biografías de ilustres combatientes de la talla de Máximo Gómez Báez, Carlos Roloff Mialovsky y Serafín Sánchez Valdivia, de quien en el año del 176 aniversario de su natalicio mantienen alto su llamado que siga la marcha. La decisión del Buró Provincial del Partido tuvo en cuenta el esfuerzo realizado por este territorio durante esta etapa, donde destacan resultados en el cumplimiento de los cultivos varios y la carne vacuna, el sobrecumplimiento de los acopios, el programa de sustitución de importaciones, los planes de producción de acopio del tabaco, de mielurea bagacillo, de miel B y el reajustado del alcohol. La empresa agroindustrial Melanio Hernández sobrecumple las utilidades y los encargos estatales de carne, leche y cultivos varios, cumpliendo la zafra azucarera y su plan de producción energético, así como el programa de reparación del central. Logra un ahorro significativo de los portadores energéticos y el delito contra el patrimonio muestra elevados índices de esclarecimiento. Exhibe estabilidad en los indicadores principales de la atención primaria y secundaria de salud, en la reparación y mantenimiento de las instalaciones de este sector y logra resultados favorables en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje,
sobresaliendo en las pruebas de ingreso a la educación superior y en la ubicación de los obreros calificados graduados. En la cultura y el deporte sobresalen resultados sostenidos en la programación cultural y atletas de alto rendimiento. El crecimiento del estado de la militancia, la estabilidad en los indicadores del funcionamiento y la vida interna, así como el accionar de su vanguardia política, constituyen muestras evidentes del fortalecimiento del partido. Inmersos en la consolidación del programa transformador del trabajo político e ideológico, se destaca en el cumplimiento de tareas de la defensa, la implementación de las estrategias comunicacionales, la transformación de las comunidades y la atención a familias en situación de vulnerabilidad, unido al accionar conjunto de las organizaciones políticas de masas y el gobierno. En esta tierra, escenario del último combate del más grande de nuestros mambises, sus pobladores, bajo la dirección del partido y el gobierno, han demostrado que sí se puede avanzar en medio de las dificultades. Han hecho suyas las palabras del general de ejército Raúl Castro Ruz, aquel 1 de enero del 2009, en Santiago de Cuba, cuando expresó: en estrecha unión, empuñando las poderosas armas que han significado la dirección, las enseñanzas y el ejemplo de Fidel, aprendimos en el rigor de la lucha a transformar sueños en realidades, a no perder la calma y la confianza frente al peligro y amenazas, a levantar el ánimo tras grandes reveses, a convertir victoria cada reto y a superar las adversidades por insuperables que pudieran parecer. Compañeras y compañeros, no se puede negar que la Revolución cubana no ha tenido un mito de sosiego. Las administraciones norteamericanas no han cejado en el empeño de forzar un cambio de régimen en Cuba utilizando una u otra vía, con mayor o menor agresividad. El gobierno de los Estados Unidos no ha descansado en su afán de asfixiar a esta pequeña isla y ha apretado hasta el límite la tuerca ajustada del bloqueo económico, comercial y financiero, con el fin público de estrangular a la revolución. Junto a sus lacayos dentro y fuera del país, ha apostado por una estrategia de desestabilización social, con la cual pretenden restablecer el orden neoliberal que los propios cubanos derrocamos hace ya casi 64 años. Actualmente, las agencias norteamericanas que alientan la contrarrevolución interna invierten sumas millonarias que, no obstante, no le han servido para nada, porque este pueblo no entregará jamás las conquistas que con tanto sacrificio hemos mantenido. El pueblo heroico de ayer y de hoy, orgulloso de su historia y culturas nacionales, comprometido con las ideas y la obra de la revolución, que suma ya 4 generaciones de cubanos, ha sabido resistir y vencer en este interrumpido bregar en defensa del socialismo, siempre basado en la más estrecha unidad en torno al partido y al legado de Fidel. Resistir ha sido la palabra de orden y la clave de cada una de nuestras victorias. Desde hace muchos años, los revolucionarios cubanos nos atenemos a la máxima martiana de la libertad cuesta muy cara y es necesario o resignarse a vivir sin ella o a decidirse a comprarla por su propio precio. Hoy la revolución es más fuerte que nunca y jamás ha cedido ni cederá un milímetro en sus principios ni en los momentos más difíciles. Que algunos pocos se cansen y hasta renieguen de su historia, olvidándose de que la vida es un eterno batallar, no cambia en lo más mínimo esa verdad. Podemos afirmar que estamos curados de espanto. No nos intimida el lenguaje rudo ni las amenazas. La fuerza de la verdad ha desbaratado las mentiras y la historia ha colocado los hechos y los protagonistas en su lugar. A la revolución cubana y a la epopeya escrita por este heroico pueblo solo se podrá atribuir la responsabilidad que emana de su ejemplo como símbolo de plena independencia, resistencia victoriosa, justicia social, altruismo e internacionalismo. Compatriota, el año que finaliza
se ha desenvuelto en un contexto muy complejo, caracterizado por una profunda crisis económica internacional, los efectos de la pandemia de la COVID y sus consecuencias para los precios de los recursos esenciales, el recrudecimiento del criminal bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra nuestra nación, agravado por las medidas aplicadas por el presidente Trump en su mandato, mantenidas casi intactas por la actual administración de Biden en estos momentos, hostil y genocida, que nos impide acceder a los mercados más ventajosos y que ha perseguido con saña a las empresas que establecen vínculos con la isla. Los embates de una guerra no convencional de una envergadura sin precedentes y los problemas generados por el conflicto militar en Europa, que escriben un escenario preñado de desafíos y adversidades y que nos ha impedido avanzar como nos propusimos. Los accidentes en el Hotel Saratoga y la base del supertanquero y el impacto del devastador huracán Ian. La objetividad de las carencias materiales y financieras, la compleja situación energética ha incidido negativamente en nuestra economía y provocado el incumplimiento de algunos de sus principales indicadores, que se reflejan en el comportamiento de algunas producciones físicas, la inestabilidad en la permanencia de productos en la comercialización, el desabastecimiento en el mercado, un estado inflacionario con impacto negativo en los precios, la insatisfacción de las demandas de la población. Un grupo de nuestras empresas obtienen pérdida, lo que unido al efecto desfavorable de las ventas y las utilidades propician que la ejecución del presupuesto exhiba un resultado deficitario, aunque inferior a lo planificado. Sin embargo, que los recursos hayan escaseado durante todo el año no ha impedido que se cumplan los planes de siembra y producción de cultivos varios, la entrega total de carne vacuna, la producción de leche, aunque no alcanzan los niveles contratados, supera en más de 5 millones de litros lo acopiado el año anterior. El turismo supera los ingresos previstos, lo que constituye una discreta expresión de inicio de la paulatina recuperación de ese vital sector. El autoabastecimiento territorial supera las 29 libras per cápita. A pesar de la contingencia energética a la que asistimos, logramos enmarcarnos en el plan de consumo de electricidad. El proceso inversionista, limitado principalmente por la importación de recursos que garantizan la continuidad y terminación de las obras, logra concluir la planta generadora de oxígeno en Trinidad e impulsa las labores en la sala de hemodiálisis del Hospital Dr. Tomás Carreras Galeano en este propio municipio y la de terapia intensiva polivalente en el Hospital Provincial General Camilo Cienfuegos, a la vez que avanza en la construcción y rehabilitación de redes hidráulicas y la construcción del Hotel Melías Trinidad. La educación alcanza resultados destacados en las pruebas de ingreso a la educación superior. Las diferentes enseñanzas vencen los objetivos de los programas de estudio. La Universidad José Martí graduó 850 estudiantes en más de 30 carreras y la de Ciencias Médicas 709 profesionales. Y nuestras instituciones hospitalarias, nuestros especialistas y nuestro sistema de salud en general logran cerrar el año con una tasa de mortalidad infantil de 4.7 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos, entre los mejores indicadores del país, aunque no son los más favorables. Una muestra más del empeño propuesto por servir al pueblo. La asistencia social se ha beneficiado a más de 4.200 núcleos familiares, con la ejecución de un valor superior a los 157 millones de pesos. Se trabajó en 70 comunidades con complejidades, dándole solución a un número de planteamientos demandados por nuestra población. A pesar de las tensiones generadas por las dificultades en nuestra cotidianidad, los espirituanos votamos y aprobamos el nuevo Código de la Familia y recientemente concluimos con satisfacción el proceso de elecciones municipales de los delegados de las circunscripciones del Poder Popular, que tuvo como colofón la constitución de las asambleas municipales de este órgano de gobierno, expresión genuina de democracia
y una elevada conciencia social. Pero como explicó el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en las conclusiones del 10º periodo ordinario de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su 9ª legislatura, cito, decir que la economía transita por una compleja situación donde se combinan el recrudecimiento del bloqueo, los efectos de la pandemia y la inflación internacional, entre otros factores adversos, es lo cierto, lo innegable, pero no resuelve lo que toca buscar salidas, innovar, romper el cerco. Fin de la cita. A los espirituanos nos corresponde trabajar con ahínco, voluntad, entusiasmo y confianza en que saldremos adelante, como lo hicieron Fidel y Raúl al frente de la lucha guerrillera y la construcción del socialismo. Se impone trabajar duro, innovar, aplicar la economía circular, exportar y aumentar la competitividad de nuestras producciones, ser más eficientes, organizados, exigir más por el aprovechamiento de la jornada laboral, incentivar el ahorro y el uso racional de los recursos. Vencida la COVID-19, los trabajadores de salud tienen ahora el deber de elevar la calidad de los servicios que prestan y vencer las limitaciones que inciden en la disponibilidad de medicamentos y otros insumos imprescindibles. El trato amable, la atención esmerada, el humanismo tienen que caracterizar a este ejército que demostró voluntad, profesionalidad y dedicación en la dura batalla contra la pandemia. Nuestra agricultura tiene que ser mejor. Hay que aprovechar más la tierra, sacándole el máximo, a pesar de la carencia de recursos, rescatar la producción tabacalera. Es preciso incentivar el empleo de la ciencia, la técnica y las innovaciones para aportar más alimentos al pueblo. Nos toca continuar ganando en eficiencia en nuestro trabajo y pensar más como país, una filosofía que da su justo valor al esfuerzo de cada espirituano y nos exhorta a mantener la unidad por encima del todo, del incremento de la productividad del trabajo, del empeño de cada espirituano en el cumplimiento de su función social, dependerá en buena medida que la economía de la provincia se revitalice y se enrumbe hacia la consolidación del socialismo próspero y sostenible al que nos convocara tiempos atrás el general de ejército Raúl Castro Ruz, que todos necesitamos y por el que tanto luchamos. Junto a la estrategia de producir más, nuestro gobierno y los mecanismos de control deben reforzar el combate contra las manifestaciones de indisciplina sociales, delitos, corrupción, los precios especulativos y abusivos, a la vez que el pueblo debe contribuir a denunciar tales manifestaciones donde quiera que sean detectados. Debemos mejorar nuestro sistema de trabajo, consolidando una cultura de la disciplina laboral, de amor a lo que hacemos, ser propositivos, vernos como transformadores de las situaciones y que las actitudes heroicas sean las de todos los días en la cotidianidad. Esta es una batalla de todos los revolucionarios. Es el Moncada, el Granma, la Sierra, la lucha contra bandidos, Girón y las misiones internacionalistas de estos tiempos. Es la lucha de las actuales generaciones de cubanos que tenemos el compromiso de ser fidel y de actuar en cada circunstancia como nuestro propio comandante en jefe. Compañeras y compañeros, no es poco el trabajo que nos espera en el próximo año 65 de la Revolución, como también expresar el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al dirigirse a nuestro Parlamento, el 2023 debe ser un año mejor, pero lograrlo demanda más que un plan integral. Exige sacudir la inercia, desterrar el burocratismo, quitar más las trabas y superar la autocomplacencia. Confío en el trabajo creativo e innovador de quienes deben responder por esas tareas en un tiempo que ya no se mide por el reloj, sino por las urgencias que provoca el desgaste tras una dura lucha de más de 60 años
contra un cerco criminal e inaceptable. Los espirituanos no le fallaremos nunca a la revolución. Tenemos la más profunda convicción y absoluta seguridad de que trabajaremos con firmeza, entusiasmo, motivación y no nos dejaremos aplastar por ninguna dificultad u obstáculo. Resistiremos siempre por defender nuestro modelo y de ser cada día más revolucionario, por el empeño puesto en defender nuestras conquistas, por la confianza que tenemos en nuestro extraordinario, invencible pueblo, por la actitud de demostrar en este duro, difícil pero histórico año en el que continuamos adelante, confiados en el futuro. A nombre de la dirección de la provincia, le transmito a ustedes y a todos los espirituanos las felicitaciones por el advenimiento de un año nuevo y del triunfo de nuestra gloriosa revolución a nombre del partido y del gobierno. Hagamos nuestras las palabras del líder de la revolución, el general de ejército Raúl Castro Ruz, de aquel 1 de enero del 2009, cuando expresó: la revolución solo avanza y perduran cuando la llevan adelante el pueblo. Haber comprendido esa verdad y actuado invariablemente en consecuencia con ella ha sido factor decisivo de la victoria de la revolución cubana frente a enemigos, dificultades, retos en apariencias invencibles. Avanzaremos para hacer perdurar la revolución victoriosa y enfrentaremos unidos y confiados las dificultades y los retos. Nos creceremos ante el egoísmo, ante el individualismo y ante el pesimismo. Continuaremos la marcha indetenible por nuevas victorias y le estaremos poniendo y entregando el corazón a Cuba. ¡Viva por siempre la Revolución Cubana! ¡Viva! Gloria eterna a nuestros héroes y mártires. ¡Vivan Fidel y Raúl! Hasta la victoria siempre. Patria o muerte, socialismo o muerte,